Muy buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada La Jurisdicción Agraria y Rural. En Colombia, la creación de la jurisdicción agraria ha sido un paso crucial para atender de manera especializada los múltiples conflictos derivados del uso, tenencia y acceso a la tierra, temas que históricamente han tenido gran relevancia social, económica y política en el país. Dada la complejidad de los asuntos agrarios y la incidencia directa que estos tienen en los sectores vulnerables como campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, la jurisdicción agraria cumple con un rol fundamental en la garantía de derechos y en la resolución efectiva de controversias relacionadas con la propiedad rural, los procesos de formalización de tierras, la protección del medio ambiente y el desarrollo rural sostenible. Esta jurisdicción especializada se constituye como un complemento necesario a la jurisdicción ordinaria, pues permite descongestionar los tribunales civiles y penales, brindando una respuesta más ágil y adecuada a las problemáticas propias del sector agrario. Además, fortalece la seguridad jurídica en el ámbito rural, facilitando procesos de titulación y acceso a la tierra que contribuyen a la paz y el desarrollo social en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado y la desigualdad. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, exaltado en 2022 con la medalla categoría de oro José Ignacio de Márquez al mérito judicial como estímulo a la honestidad, consagración, perseverancia y superación. Ex procurador delegado de la infancia, la adolescencia y la familia, defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, exaltado en el 2010 con la máxima distinción que otorga la Procuraduría General de la Nación, la medalla Carlos Mario Hoyos. Distinguido por el Centro de Pensamiento y la Corporación Excelencia en la Justicia como ganador en la categoría Mejor Sentencia de Alta Corte por su impacto social y en la 10ª versión Excelencia en la Justicia 2021 en Mejor Sentencia de la Alta Corte por su impacto jurídico en la versión 9ª del 2019, siendo reconocido por la misma corporación en el 2022 por su rol fundamental en el impulso de la Ley 2213 del 2022 que establece la justicia digital y por su labor como presidente de su corporación. Asimismo, fue premiado por la organización Digitech and Justice por el impulso a la tecnología digital en el Poder Judicial en 2021, reconocido por su liderazgo, calidad integral y transformación digital en la rama judicial Sigma en 2022 y como egresado notable de la Universidad Autónoma de Colombia 2023. Defensor de los derechos fundamentales de la infancia, la familia de crianza, matrimonio igualitario, de género y la salud sexual y reproductiva de la mujer, de las personas con discapacidad mental, y abrió el debate en la defensa de la familia multiespecie en Colombia en el 2023. Fundador de la estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adolescencia en 2005, liderada por la Procuraduría General de la Nación, UNICEF y la Federación Nacional de Departamentos. Fundador en 2001 y miembro honorífico de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, ACOFADE. Testigo directo editorial, acaba de publicar una crónica bibliográfica de su vida. Vivir se llama La Aventura, escrita por el novelista John Jairo Yunieves. Doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Buenos días a todos y a todas. El gusto es por parte mía. El hecho de que la escuela me haya vuelto a invitar a ser parte del conjunto de formadores de la escuela, como lo fui antes de ser magistrado,
cuando fui magistrado y ahora también desmagistrado, seguir acompañando esta labor tan importante que hace la escuela en materia de formación de toda la comunidad jurídica, especialmente de todos los jueces del país. Un saludo muy especial al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Jorge Enrique Vallejo, a la vicepresidenta, la doctora María Lucero, y a todos los integrantes del Consejo Superior de la Judicatura, y por supuesto a la directora de la escuela, la doctora Gloria Andrea Maecha, y especialmente al doctor Gonzalo, que le comentaba en el día de ayer que parece un futbolista cuando está marcando al número 10 que no lo deja respirar, y eso fue prácticamente desde la semana pasada con el objeto de poder cumplir con esta obligación. Entonces, aquí estamos para dar inicio y, por supuesto, aportar lo que más se puede en materia de la jurisdicción agraria y rural, que desde el punto de vista ya fue creada, pero aún se necesita la ley que le da desarrollo como una jurisdicción autónoma en Colombia. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, aquí estamos prestos pues, a dar inicio a esta conferencia y, por supuesto, a resolver las inquietudes que también tengan todos los que están conectados en la mañana de hoy. Entonces, voy a compartir la presentación con ustedes con el objeto de poder avanzar en ese sentido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos en este momento explicar? Yo creo que le comentaba al doctor Gonzalo que vamos a dar inicio, como hacen hoy en día, ¿sí? En las plataformas de Netflix, como con una primera temporada, explicando un poco el contexto de la jurisdicción agraria y rural para irla entendiendo poco a poco, ya que se trata de un reinicio de esta jurisdicción porque estuvo antes del Código General del Proceso, pero nunca funcionó como se quería, y a partir de ahora, pues ya con la creación de ella, desde este punto de vista, ¿sí? Estamos entonces en la posibilidad de poder ir explicando cómo va a funcionar esta jurisdicción. Entonces, lo primero que tengo que señalar es que dentro del contexto de la jurisdicción ordinaria, vamos a enfrentarnos a dos escenarios. Un primer escenario que ya está, que tiene que ver con los tribunales de restitución de tierras, y allí encontramos a los jueces de tierra, que tiene que ver con la ley 1448 del 2011 y que está vigente hasta el 2031, de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional. Y por otra parte, vamos a tener el escenario de la jurisdicción agraria y rural. En relación con la primera, ya sabemos que esta ley 1448 del 2011, pues conocida como la Ley de Víctima y de Restitución de Tierra, es un marco que establece las medidas de atención y asistencia y reparación integral para las víctimas del conflicto armado interno y que allí cumple un papel importante la unidad de restitución de tierra. Quiero destacar eso. Y por otra parte, esta ley busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Es decir, que estos tribunales y jueces van a continuar a pesar de el inicio también de la jurisdicción agraria, o sea que van a ir paralelas. Y hago esta metáfora, van a ir como los rieles del tren, van separados y en algún momento habrán que encontrarse entre ellas dos en lo que tenga que ver con algunas situaciones en concreto. Ya sabemos que esta ley tiene que ver con los temas de la restitución de tierra en el marco de la atención, asistencia y reparación integral en materia de las víctimas, para que esa claridad se haga. Me voy a sentar ahora en el tema de la jurisdicción agraria y rural. Aquí ha jugado un papel muy importante la Corte Suprema de Justicia y especialmente la Sala Civil. En el 2023, sí, arrancó esta discusión de la jurisdicción agraria y rural. Y por supuesto, en el 2022 ya se había iniciado el proyecto de la creación de la jurisdicción agraria y rural. El gobierno, a través de su bancada, había presentado el proyecto correspondiente
de ley que creaba esta jurisdicción, creaba como una nueva corte. Estaba la duda de cuántos magistrados la iban a conformar. En esa discusión de los primeros 4 debates que se hicieron, de todas maneras, las intervenciones de algunos parlamentarios en materia de que esa nueva corte agraria que se creaba se manifestaba de que no era necesario y que para eso existía la Corte Suprema de Justicia y que por lo tanto debería ser la Corte Suprema de Justicia el órgano de cierre y no generar una nueva corte. Pues se hicieron los 4 debates correspondientes, no tuvimos la posibilidad de intervenir en ella y luego al año siguiente venían los 4 debates finales para que se convirtiera ya en un proyecto de acto legislativo constitucional, y fue allí cuando la Corte Suprema comenzó a jugar un papel importante en el sentido de que no era necesario crear una nueva corte y que podía ser la Corte Suprema el órgano de cierre. En ese sentido, la responsabilidad la tuvo la Sala Civil. La Sala Civil, en cabeza de la doctora Patricia Guzmán, y tengo que destacar eso, pues se dio inicio a que procediéramos a hacer una redacción de un proyecto que modificara un poco la posibilidad de que no se creara una nueva corte, sino que fuera la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Civil, el órgano de cierre. En ese orden de ideas se hicieron las invitaciones correspondientes a cada una de las bancadas del Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, y se comenzó a discutir un nuevo texto. Como había que mirar si había una forma consecutiva en la discusión de esta ley que lleva a 8 debates, encontramos que sí era posible hacer la propuesta, ya que se había discutido la posibilidad del órgano de cierre. Fue ahí entonces que la Sala Civil asumió el liderazgo de entrar entonces en la discusión de que no podía crearse una nueva corte, sino que era la Sala Civil el órgano de cierre. Entonces, quiero repetir, allí tengo que destacar el papel que jugó la doctora Patricia Guzmán, que era la presidenta de la sala en ese momento, y su participación y el acompañamiento que tuvo de la Sala Civil con el objeto de que se tratara de que fuera la Corte Suprema el órgano de cierre y se presentara el nuevo texto redactado por la Sala Civil, que es el texto que hoy encontramos, sí, de acto legislativo número 03 del 2023. Entonces, en ese punto de vista quiero destacar esa primera fase. Lo segundo es que paralelamente con ese acto legislativo 03 también iba el acto legislativo 01 del 2023, que hacía referencia al campesino como sujeto especial de protección, en el sentido de que en la Constitución de 1991, el órgano, los campesinos no jugaron un papel de protagonista en esa elaboración de la Constitución del 91, y por lo tanto simplemente había un artículo que hacía referencia, pero no se establecían como sujetos de especial protección por parte de la Constitución de 1991. Entonces se ha presentado ese acto legislativo con el objeto de hacer la modificación, con el objeto de que fuera de la mano con el acto legislativo 03 que creaba la jurisdicción agraria y rural. Desde ese punto de vista, como ustedes observan en la presentación, ahí hay 2 escenarios que quiero destacar. Mientras en el acto legislativo 01 del 2023, que hace referencia al campesino como sujeto de especial protección, sí hace referencia esa modificación del artículo 64 de la Constitución a las políticas públicas en relación con el campesinado como sujeto. Y en lo que tiene que ver con el acto legislativo 03 del 2023, que establece la jurisdicción agraria y rural, tengo que señalar que ese acto legislativo apunta al tema de la propiedad y apunta al tema de las actividades agrarias.
propiedad y actividades agrarias que van en relación con el sujeto al cual va dirigido ese acto legislativo 03, que tiene que ver con el tema del campesinado en Colombia. Entonces, mientras el uno hace referencia a las políticas públicas y protección al campesino como sujeto de especial protección, mientras tanto el acto legislativo 03 que crea la jurisdicción va referenciado al tema de esa discusión de la propiedad y las actividades agrarias. Siendo así, vamos a comenzar entonces a explicar lo que tiene que ver con el acto legislativo 01, que va en correlación con el acto legislativo 03 del 2023, para que podamos entender cómo se pueden ir conectando estos dos actos legislativos en relación pues con el campesino y sus actividades agrarias y todo el tema de la discusión de la propiedad. Quiere decir que este proceso metodológico de la explicación de esta conferencia va de lo general a lo particular. Siendo así, centrémonos entonces en el tema del campesino como sujeto de especial protección. ¿Qué tenemos que hablar allí? Allí lo que tenemos es que esta es una norma que está en la Constitución, que es el artículo 64 y que es una norma instrumental, que tiene que ver con ¿qué? Que tiene que ver con que el Estado debe proveer el acceso progresivo a la propiedad de la tierra al campesino y a los trabajadores agrarios en la formalidad individual o asociativa. Segundo, el campesino como un sujeto tanto de derechos como de especial protección y su relacionamiento con la tierra basado en las actividades agrícolas que él desempeña. Y podemos concluir entonces que tenemos que tener una definición: quién es campesino y cuáles son esas actividades agrarias que él desarrolla. En lo que tiene que ver con el sujeto de especial protección, el campesino entonces es la persona que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Segundo, los campesinos trabajan la tierra por sí misma y dependen sobre todo del trabajo en familia. Tercero, el campesino está tradicionalmente integrado a sus comunidades locales y cuida el entorno natural local y los sistemas agroecológicos. Esto nos conlleva entonces a entender un poco quién es el sujeto al cual está apuntando esta jurisdicción agraria que se ha creado desde el punto de vista de carácter constitucional. Por otra parte, esas políticas públicas quiere decir entonces que estarían, sí, en tres enfoques muy fundamentales. Un primer enfoque que tiene que ver con el acceso y la formalización de la tierra, que ya venía con el decreto 902 del 2017 y que tenía que ver con relación a lo que ya habíamos hablado de las víctimas que tenían que ver con el tema del conflicto armado, y que hoy en día también tiene que cumplir un papel importante la Agencia Nacional de Tierra, tanto para lo que tiene que ver con las víctimas como lo que tiene que ver entonces con este tema de la nueva jurisdicción agraria. Es decir, es la Agencia Nacional de Tierra la que tiene que formalizar la política pública de poder que tanto los campesinos como las víctimas puedan acceder entonces a la tierra. Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con el tema del campesinado, este acto legislativo 01 está garantizando sus derechos civiles y políticos por un lado, y especialmente por otro, lo que tiene que ver con los derechos sociales, económicos, culturales, es decir, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna. Es allí donde el Estado tiene que jugar un papel importante en esas políticas públicas de protección al campesinado, cuyo casco geográfico está en el campo, en la parte rural y no en la parte urbana. Y por otra parte, un tercer enfoque que tiene que ver con la seguridad jurídica, es la presencia del Estado en estos territorios donde está el campesino, ¿sí? En el sentido de que no sean despojados de su tierra y no volvamos a lo que nos encontrábamos con el tema del conflicto armado colombiano. Entonces, en ese contexto,
podemos ir concluyendo esta primera fase de la explicación. Uno, entonces encontramos dos jurisdicciones, la que tiene que ver con el tema de los tribunales de tierra, jueces de tierra que tienen que ver con la víctima. Por otra parte, la creación de la jurisdicción agraria que tiene que apuntar al campesinado para que pueda acceder a la tierra. Es un sujeto de especial protección, donde se protegen sus derechos civiles y políticos, donde se protegen sus derechos sociales, económicos y culturales como la salud, la educación, el acceso a través de las carreteras terciarias, etcétera, etcétera. En el Estado tiene que hacer esa política y por último, tener el tema de la seguridad jurídica para que ellos puedan estar en su territorio y puedan ejercer sus actividades agrícolas. Entonces, primera explicación. Pasamos ahora a la segunda, lo que tiene que ver ya con la jurisdicción agraria y rural. Ya la jurisdicción agraria y rural está creada, ya está determinada, está establecida en el artículo 238A de la Constitución Política Colombiana y es allí donde se señala que la ley determinará su competencia y funcionamiento, así como el procedimiento especial agrario y rural, con base en los principios del derecho agrario señalados en la ley. ¿Sí? Y que, por supuesto, lleva a la protección de los campesinos y a los grupos étnicos y comunidades negras y afrocolombianas que cumplan con el papel y que se puedan identificar con esas actividades de carácter agrícola. Y en segundo lugar, que es lo más importante, ya no se crea una nueva corte, sino que se establece que el órgano de cierre de la jurisdicción agraria y rural será la sala civil y allí se le agrega entonces el nombre a la sala de agraria y rural de la Corte Suprema de Justicia sin perjuicio de la competencia que pueda tener entonces el Consejo de Estado de acuerdo al artículo 23 de la Constitución Política Colombiana y al artículo 116 de la Constitución Política Colombiana. Entonces, en esa idea ya encontramos entonces la creación de esa jurisdicción agraria y cuyo órgano de cierre es la Sala Civil, Agraria y Rural. Siendo así, como les comentaba, este acto legislativo número 03 del 2023 tiene que ver entonces con el tema de la propiedad privada en esa primera fase. Y esa propiedad privada sí que es la que genera la gran discusión en este tema de la jurisdicción agraria. Ya sabemos que está definida en el artículo 58 de la Constitución Política Colombiana. ¿Qué es lo importante destacar en la Constitución Política Colombiana en este artículo 58? Dos aspectos. Primer aspecto, la función social y ecológica que tiene que ver con este tema de la propiedad privada, como lo dice su numeral segundo. Y en ese aspecto, la propiedad se adquiere a través de unos modos que están señalados en el artículo 673 del Código Civil. Es decir, va la correlación entre el artículo 58 y el artículo 673 del Código Civil. Y en ese orden de ideas, de acuerdo, sí, y me perdona la redundancia, de acuerdo al acuerdo final de paz, que tuvo como fin la creación de la jurisdicción agraria y rural, porque los conflictos en Colombia no ha sido un conflicto por el tema de la industria o los temas financieros, sino que el conflicto nuestro ha sido más por el tema del campo, y es allí donde hemos estado en toda esta violencia desde hace mucho tiempo, porque son el tema del campo, el tema de la tierra, lo que ha generado el conflicto en Colombia. Cuando se hizo ese acuerdo de paz, lo que se planteó en el punto primero del acuerdo de paz era la creación de la jurisdicción agraria y rural, que viene a ser, sí, refrendada por la orden 15ª de la sentencia SU la SU 288 del 2022, ¿sí? De la Corte Constitucional que dio la orden entonces que comenzara el funcionamiento de esa jurisdicción agraria con el objeto de poder cumplir con ese acuerdo final de paz. Por lo tanto, entonces aquí lo que se va a tener presente son las discusiones en materia de propiedad, posesión, ocupación, tenencia y todo lo que vaya correlacionado con tenencia, ocupación, posesión y propiedad, todas las situaciones colaterales que puedan surgir entonces en esa discusión. Es muy diferente en relación con los jueces
que tienen que ver de tierra, que tienen que ver con el tema del restablecimiento de las personas que fueron despojadas por el tema de la violencia armada colombiana. Entonces, en ese orden de idea, dejamos la explicación que tiene que ver con la propiedad privada. Y lo segundo, sí, que tiene que ver con ese acto legislativo y esa creación es el tema del trabajo agrario, que es aquel que tiene como escenario principal el campo, ¿sí? El hábitat rural, y involucra una o varias gamas de tareas que tiene que hacer el campesino que se relacionan con la preparación y combinación de recursos naturales, conservación y cuidado de esos elementos naturales que actúan en el proceso de producción, las actividades de recolección y atracción de los frutos y conservación inmediata de los mismos. Entonces, allí vamos identificando entonces tres aspectos que hay que tener presentes. Uno, está dirigido a un sujeto que tiene que ver con el campesino y que se debe entender por el campesino. Lo segundo, va dirigido a que ese campesino pueda acceder a la tierra. Lo tercero, que ese campesino sea el que explote esa tierra, sí, haga todo el tema de actividades, de preparación, proceso de producción, proceso de recolección y extracción de los frutos correspondientes. Y por último, que en relación con ello, pues están las discusiones de propiedad, ocupación, tenencia y todo lo que sea colateral con ello. Entonces, ahí estamos en ese contexto. Eso conllevó entonces a que se estableciera entonces cómo va a ser su estructura y funcionamiento, o sea, cómo va a ser la estructura tanto de esa jurisdicción y cómo va a ser su funcionamiento. En cuanto a su estructura, por supuesto, ya se expidió la ley estatutaria de integración y estructura de la producción agraria y rural, y por otro lado, está en discusión para los segundos debates el proyecto de la ley ordinaria que determina las competencias y procedimientos de esa jurisdicción agraria y rural. Entonces, desde ese punto de vista, entonces tenemos que tener presente la primera fase y es cómo va a estar estructurada, cómo va a estar integrada, cómo va a funcionar, en qué parte geográfica va a estar ubicados los tribunales que tienen que ver con ello y en qué parte geográfica van a estar ubicados los jueces. Allí, esta ley está en su proceso de revisión por parte de la Corte Constitucional y, por supuesto, para ser también expedida por el presidente luego de la República de Colombia. Y en ese orden de ideas, aquí ya viene jugando un papel muy importante el Consejo Superior de la Judicatura y está al frente la doctora Espósito, que ya tiene el mapa correspondiente a dónde va a funcionar, cómo va a funcionar, en qué sectores geográficos del país va a funcionar, ¿sí? Cuántos jueces va a estar conformado, cuántos tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allá el Consejo Superior viene adelantándose en ese sentido. Por lo tanto, entonces, en esa estructura de integración, ¿sí? Esa ley estatutaria en su artículo 2 establece entonces dos órganos al final de cierre. Por una parte está la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, agraria y rural, y a su vez allí encontramos los tribunales agrarios y rurales y por supuesto los jueces agrarios y rurales. Y por otra parte está el Consejo de Estado en lo que tiene que ver con los temas de los actos administrativos que involucren situaciones en los temas de propiedad. En ese sentido, será el Consejo de Estado a través de sus tribunales y jueces administrativos que tendrá que definir esa situación. Lo que quiere decir que la crítica que se hacía con el objeto de que no fuera la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado los órganos de cierre era porque en un momento dado que existieran cualquier tipo de conflicto, podía una cosa decir el Consejo de Estado y otra la Corte Suprema, y que por lo tanto era necesario una Corte Agraria con el objeto de que pudiera unificar la jurisprudencia. Eso no es tan cierto, eso no es tan cierto, ¿sí? Porque entonces tendríamos que crear una corte especial para los temas laborales, una corte especial para los temas penales, una corte especial para los temas de familia, una corte especial para los temas comerciales. No, yo creo que como está estructurado es suficiente porque los órganos de cierre, tanto en la Corte Suprema y el Consejo de Estado,
pueden más o menos definirse las naturalezas para las tomas de las decisiones. Mientras lo uno va con los temas de los actos administrativos que se tomen en relación con adjudicación que haga el Estado, por el otro lado van las disputas que tengan que ver con los temas de propiedad y ocupación entre los particulares. Mientras en lo que tiene que ver con el Consejo de Estado es una relación de el particular con el Estado, aquí en lo que tiene que ver con la Corte Suprema y su sala civil, tiene que ver con esos conflictos que se presentan entre los particulares y el tema de la explotación de la tierra. Entonces, en ese orden de ideas, tanto la Corte Suprema ha tenido un desarrollo jurisprudencial desde hace mucho tiempo, que lo vamos a ver al final, como el Consejo de Estado también ha tomado una determinación, y con eso desbaratamos el mito de que había que crear entonces una corte que unificar entonces el tema jurisprudencial. Eso no es tan cierto, por lo tanto ahí lo que hay es que mirar son las naturalezas de las decisiones y discusiones y conflictos. Conflicto entre particulares, conflicto entre el Estado y el particular desde ese punto de vista. Entonces ahí encontramos la estructura. Lo que quiere decir entonces que al final esa jurisdicción agraria y rural tiene un contexto que lo hace establecerse como un sistema. Es decir, las sociedades hoy en día funcionan a través de sistemas. Entonces tenemos el sistema de educación, tenemos el sistema de salud y tenemos ahora el sistema judicial agrario y rural. Y en ese sistema de la jurisdicción agraria y rural, ¿cómo va a estar funcionando? Va funcionando en las siguientes vías. Va funcionando a través de la rama ejecutiva, ¿sí? Donde tiene que elaborarse la política pública para la protección del campesinado y todo aquel que desarrolla actividades agrarias en el campo a través de su Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y allí estará el Instituto Agropecuario, estará la Agencia Nacional de Tierra y está la Unidad de Restitución de Tierra. Mientras la Unidad de Restitución de Tierra, ya lo señalamos, que está con la ley 1448, que tiene que ver con el tema de las víctimas, está a su vez la Agencia Nacional de Tierra, que tendrá que cumplir tanto un papel allá en ese tema de las víctimas como acá en el tema del campesinado, con el banco de tierras que tengan y el tema de adjudicación y las situaciones que se puedan presentar entre el campesinado y la explotación de esas tierras en los temas del baldío, etcétera. Y está el Instituto Colombiano Agropecuario, que juega un papel importante. Por otra parte, está el Ministerio del Interior con su Dirección de Asuntos Indígenas, RUN y Minorías. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar conflictos también donde en esa parte va a estar el campesino, van a estar los indígenas, van a estar los afros, y entonces cómo se pueden resolver esas discusiones en materia de ese tema de la propiedad. Y por supuesto va unido con los directores asuntos de comunidades negras y raciales y paranqueras y la superintendencia del notariado y registro. Por otra parte, está el Ministerio de Justicia y del Derecho, que tiene que ver con la dirección de la justicia formal, ¿sí? Y están dos ministerios que juegan un papel predominante en esta parte, y es el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar posiblemente, cuando entre en operación la jurisdicción agraria y sus jueces, la discusión de pronto en el terreno en el cual puede estar un problema minero, puede estar un problema del medio ambiente y un problema en relación con la propiedad y la explotación agrícola de ese terreno. Entonces es allí donde habrá que hacer una interpretación sistemática por parte del juez agrario, por parte del tribunal y al final la corte, para definir esa situación que se pueda discutir, porque no podemos estar en relación con varias jurisdicciones con el objeto de poder definir. ¿Listo? Pero, en ese orden de ideas va acompañado del Departamento Nacional de Estadística, y que allí pues encontramos también el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Este tiene que ver con la política pública. Y por otro lado está la rama judicial, que tendrá que ver con ese restablecimiento de derechos cuando se presenten los conflictos correspondientes en materia, como ya lo dije, de propiedad, ocupación, y los acompañamientos como sujetos en estos procesos del Ministerio Público
tanto de la Procuraduría General como de la Defensoría del Pueblo. Ahí la Procuraduría juega un papel que tiene que ir en la parte preventiva para que se haga la política pública, en la parte de intervención judicial y, por supuesto, en su misión que es de carácter disciplinario para que toda la rama ejecutiva cumpla con lo que tiene que ver con este tema de la jurisdicción agraria y la solución de los campesinos, que ha sido el origen de todo el conflicto colombiano. Entonces, tenemos que mirarlo como ese sistema. Ese es el sistema, entonces, de la jurisdicción agraria. No podemos entender que la jurisdicción agraria solamente es el sistema judicial, porque el sistema judicial no se puede colapsar si la rama ejecutiva no cumple con el deber también de esa política pública para que el campesino pueda acceder muy rápidamente a los temas de tierra. Entonces, por eso planteamos la posibilidad de que tenemos que hablar de un sistema de la jurisdicción agraria y rural, como hablamos del sistema de la salud, como hablamos del sistema de educación y como hablamos como el sistema de transporte. En ese orden de ideas, nos vamos a centrar ahora entonces en lo que tiene que ver con el proyecto de ley ordinaria que ya establece las competencias y el procedimiento especial agrario y rural. Entonces, este proyecto tiene como fin establecer los principios, establecer las competencias, establecer el funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural y, por otra parte, señala los mecanismos de solución. Esto es importante porque lo trae, los mecanismos de solución de conflicto para la administración de justicia agraria y rural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que el proyecto de ley que está ya para su última discusión, que arranca ahorita a partir del 20 de julio, tanto en Cámara como de Senado, porque la primera discusión por un mensaje de urgencia se discutió conjuntamente entre Senado y Cámara. Sí, hoy pues ya ha abierto el proyecto ya para su parte final con todas las intervenciones que se hicieron. Entonces, ese proyecto de ley tiene dos grandes partes que hay que tener presente. Una parte dogmática y una parte orgánica. Una parte dogmática que tiene que ver con el tema de principios, que tiene esos principios los dividen allí en unos principios de tipo sustancial, en unos principios de tipo procesal, en esta parte procesal con el objeto de que sean muy ágiles los procesos en relación con las determinaciones que puedan tomar los jueces. El tema de aplicación, ese tema de aplicación de la ley va en dos aspectos, en el aspecto de la ley en el espacio y la discusión de la ley en el tiempo. En el espacio quiere decir que esta ley va única y exclusivamente para aplicarse en el campo, en la parte rural, ¿sí? Y en relación con su aplicación, pues será la discusión que vendrá después que entre en vigencia, a partir de cuándo, ¿sí?, arranca y qué pasará con los procesos que ya vienen en curso. Y por otra parte, todo el tema de esa herramienta interpretativa que tendrán los jueces para que puedan tomar las determinaciones partiendo de la base que es una jurisdicción especializada. Y por supuesto allí también están los enfoques correspondientes, el enfoque territorial, el enfoque de género, el enfoque diferencial, ¿sí?, que permitirá también el acompañamiento de esa toma de las decisiones. Y en la parte orgánica, que ya es el funcionamiento, ponerla en movimiento, ¿sí?, están lo que tiene que ver con las competencias que tiene la Sala Civil Agraria y Rural, las competencias que tienen los tribunales correspondientes, las competencias que tienen los jueces y, por supuesto, cómo ponemos en funcionamiento todo a partir de el proceso agrario rural, la presentación de la demanda que debe acompañar, cuándo se debe notificar, en qué términos, cómo pueden llevarse a cabo cada una de las audiencias, cuáles son los términos que hay para presentar tanto pruebas como alegatos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, los recursos con que cuentan esas decisiones. Y, por supuesto, allí hay algo importante que no estaba en el proyecto anterior y es que estas decisiones van a tener el recurso extraordinario de casación, circunstancia que no lo tenía el proyecto anterior, y me parece que eso es clave porque me parece que aquí, independiente de la naturaleza, que es lo que hay que determinarlo, y independiente de la cuantía, tiene que irse más por la naturaleza porque es un proceso muy especializado que va para una población
de protección especial, que fue lo del acto legislativo 01. Y, por supuesto, establece unos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Yo aquí quisiera destacar tres aspectos que me parece que son fundamentales. Uno, el objeto de este proyecto de ley que lo trae la ponencia para el segundo debate, y es que esta es una iniciativa que tiene por objeto determinar las competencias y funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural y establecer el procedimiento especial agrario y rural, y por supuesto va regida por sus principios tanto sustanciales como procesales. Segundo, algo fundamental, y es la naturaleza. La naturaleza es que el derecho agrario es una rama del derecho autónoma, compuesta por un sistema de reglas y principios que regula las relaciones sociales y económicas de índole agrario, es decir, aquellas que derivan de las actividades agrícolas y pecuarias y del uso y tenencia de predios agrarios o tierras rurales con vocación agrícola. Por eso, cuando yo hice la explicación a la introducción, en el sentido de que el acto legislativo hacía referencia tanto al tema de propiedad como al tema de las actividades agrarias, es lo que al final permite que podamos hablar que esto es un derecho, esto es una rama de un derecho autónoma, compuesta por ese sistema de reglas con el objeto de poderlo solucionar. Por otra parte, vale la pena destacar que este proyecto establece pues las competencias, establece unas competencias especiales, y subsidiariamente pues se podrá acudir al Código General del Proceso. Y ya para ir finalizando la conferencia, podemos decir dos cosas. Primero, que siguiendo el mandato del acto legislativo 03 del 2023, este proyecto de ley propone la creación de un procedimiento especial agrario y rural, reafirmando esa autonomía que acabo de decir de ese derecho procesal agrario y el establecimiento de reglas procesales específicas para tramitar los conflictos agrarios. Es allí donde tenemos que centrarnos. Subsidiariamente se podrá acudir al Código General del Proceso. Y además tiene unos principios propios del derecho agrario en consonancia con las realidades del campo, tales como la de especial protección del más débil en los conflictos agrarios, la función social y ecológica, que ya lo señalamos, de la propiedad agraria, la libertad probatoria, la publicidad, la inmediación de la prueba, la parte oficiosa, la asistencia judicial gratuita, entre otras garantías constitucionales que ahorran el derecho fundamental al debido proceso, y atendiendo todo lo que establece este derecho autónomo en lo que tiene que ver con esa protección del campesinado y sus conflictos en esa relación. Por lo tanto, entonces, concluyo, dos partes fundamentales, una parte dogmática y una parte orgánica. Y, por supuesto, yo quisiera dejar, para finalizar esta conferencia, que de todas maneras, al iniciar esto, no es que vamos a iniciar de cero. No es que le vamos a dar el trámite de inicio como la creación en la Biblia de Adán y Eva. Ya hay un marco jurisprudencial con el cual cuentan estos jueces que estarán especializados en temas agrarios, que tiene que ver ya con un desarrollo que ha traído tanto la Corte Suprema de Justicia como la misma Corte Constitucional. Yo quisiera destacar algunas de ese marco jurisprudencial, como son: uno, en lo que tiene que ver directamente con el derecho que estamos hablando agrario, encontramos aquí unos desarrollos jurisprudenciales claves para señalar. Encontramos temas que hablan de nulidades de venta por violencia generalizada. Está la ESC 1681 del 2019. Encontramos una muy interesante, que es la nulidad de venta por exceder la unidad agrícola familiar, porque esas discusiones se van a encontrar al inicio del desarrollo de esta jurisdicción, y los jueces por lo menos deben tener unos marcos jurisprudenciales que les permita dar luces para poder tomar soluciones. Y en este caso de la unidad de venta,
encontramos la SC 87-2022. Por supuesto está el tema de la jurisdicción agraria y los predios agrarios. Está la SC 1004 del 2012. Está también los daños por impedir la explotación de licencias mineras, si se llega a presentar esa interrelación que ya les había manifestado anteriormente entre una decisión, porque allí está el tema minero, porque está el tema del medio ambiente, porque está el tema de la propiedad. Está la SC 3889 del 2021, está también el de la pertenencia agraria, la SC 2480 del 2020, y por supuesto encontramos también una muy fundamental que la señala inclusive el proyecto que está para los segundo debate, que tiene que ver con los arrendamientos de fondos rurales, que es la SC 194 del 2023. Por lo tanto, entonces, en lo que tiene que ver con algunas de ellas que yo quisiera destacar, está la SC 87-2022, que habla de la nulidad por exceder la unidad agrícola familiar. Allí la Corte Suprema de Justicia en esta decisión trabajó dos marcos, un marco sociológico explicando un poco todo el tema de lo que ha habido con este conflicto en materia de las discusiones de las tierras rurales, y por supuesto está un enfoque de decisión de carácter dogmático ya al final. Entonces allí se habla mucho y se establece esa parte sociológica de las cosas inestables relativas a la propiedad agraria que dieron lugar al surgimiento de ese conflicto social entre colonos, ¿sí?, y propietarios y terratenientes. Y por otra parte, ¿sí?, tenemos la SC 194 del 2023, que tiene que ver con los arrendamientos de fondos rurales. Esta es la que les dije que el proyecto que va para la segunda discusión trae a colación esta sentencia. Allí también hay una estructura sociológica y existe también la estructura dogmática, que es la que define todo el tema de los arrendamientos. Yo quisiera destacar que allí se habla de que la estructura agraria está caracterizada por esa inequidad y como respuesta de los afectados, la violencia, pues de los aparceros y arrendatarios salieron de las haciendas, unos porque los propietarios les compraron las mejoras que habían levantado y otros con desalojos violentos una vez se declararan poseedores de la tierra que labraban y demandaban la declaratoria de prescripción adquisitiva del dominio. Y quisiera también, en lo que tiene que ver con la justicia especializada de restitución de tierra, que fue la primera parte que expliqué, también hay algunas decisiones que vale la pena que también lo tengan estos jueces que arrancan a partir pues que esta ley entre en su vigencia a partir de este segundo semestre que ya arranca, y su discusión será a partir del 20 de julio, que tiene que ver, uno, con el reconocimiento de los segundos ocupantes. Está la SC 339 del 2019, está la modulación de sentencia para analizar la situación de los dos ocupantes, está la SC 2962 del 2022, también encontramos el de la oportunidad para presentar oposición en el trámite de restitución, la SC 681 del 2020, está el de la buena fe estándar diferenciado, está la SC 4158 del 2021, y por supuesto hay una tutela muy interesante que decidió la Sala Civil, que tiene que ver con el conflicto multicultural, que es la STC 8053 del 2023, que tiene que ver con un tema entre los campesinos, los indígenas que tenían ocupado unos terrenos, y esa discusión entre el campesinado y los indígenas, que quienes tienen la propiedad. Allí podemos destacar que se dieron algunos lineamientos por parte de la Sala Civil para que se pudieran tomar decisiones por parte de los jueces. ¿Qué pasó? Que ese conflicto intercultural surgirá cuando comunidades que comparten un mismo lugar geográfico tienen objetivos incompatibles respecto a su de tentación, conservación, distinción o explotación, lo que se traduce en tensiones entre ellos, conflictos, que en realidad es una oportunidad para el desarrollo de las culturas, afianzar patrones históricos y desprender las prácticas innecesarias. Entonces, creo que
los jueces partirán de este compendio jurisprudencial que les permitirá por lo menos tener el arranque. Y por supuesto, aquí al final también hay unas sentencias de revisión y unas sentencias también de casación desde los años 42, 46, del año 68, 69, 84, 2005, 2016, 2017. Y por supuesto están unos juicios de tipo constitucional que la misma ponencia trae para su discusión en este segundo debate que la Corte ya profirió. Está la sentencia, la C06 del 2002, está la C644 del 2012, está la 6623 del 2015, está la SU 426 del 2016, que tiene que ver entre los propietarios, creo, que tienen la propiedad a través de su matrícula inmobiliaria y el propietario que tiene la explotación de ese terreno porque era inoficioso. Está la C018 del 2018 y por supuesto está la SU 288 del 2022 que dio la orden de la creación de esta jurisdicción agraria. Por lo tanto, entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Quería dejar esta explicación, ¿sí? Por parte de esta conferencia que me pidieron que los acompañara en esta primera fase y nos veremos, doctor Gonzalo, en una segunda temporada, como dicen en Netflix. Doctor, muchísimas gracias a usted por su intervención. Doctor, vamos con la etapa de preguntas y respuestas. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el fin que se busca con la creación de la jurisdicción agraria, existiendo la jurisdicción ordinaria, que podría llevar a cabo los procesos que se tienen en esta primera? Como lo dije al inicio, la iniciativa tiene por objeto pues determinar las competencias y el funcionamiento de la dirección agraria y rural y establecer los procedimientos agrarios, especialmente con lo que tiene que ver con esas discusiones del campesino y sus actividades agrarias y su relación en esa ubicación geográfica que es el sector rural y el tema de la propiedad y el tema de la ocupación y el tema de la tenencia y todos los temas colaterales que tiene que mirarse con un enfoque totalmente diferente, que es lo que se busca acá, como la mirada que se tiene en las discusiones en materia civiles del circuito, que la discusión entre el pago o no pago de una letra de cambio, entre el tema de una responsabilidad civil extracontractual por un accidente de tránsito, aquí tiene que ver más que todo con ese conflicto que nos ha acompañado durante mucho tiempo y cómo darle una solución y cómo proteger a ese campesino. Yo creo que por eso es que conlleva a esa posibilidad de establecer un derecho autónomo compuesto por un sistema y reglas y principios, así como existe el tema de familia y que tiene una sola línea en todas las discusiones cuando hay conflictos familiares. Como haciendo ese paralelo, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Continuamos. ¿Cuáles son los objetos a los cuales llega la jurisdicción agraria? Se habla especialmente del campesino, ya que es donde apunta todo el tema este de la jurisdicción agraria, pero a su vez también como en la definición que se estableció también puede haber indígenas que puedan también cumplir ese papel de esas actividades agrarias. Por eso al final se establece la posibilidad de esa sentencia de tutela que estableció la Sala Civil que establece unos lineamientos cuando se existan esas discusiones interculturales entre la propiedad que tienen los indígenas o los afro o la propiedad que tengan los campesinos, pero en principio va direccionado a aquellos que ejercen actividades agrarias en el campo. Perfecto, doctor, gracias. ¿Cuál es el papel que debe tener el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial en esta futura nueva jurisdicción? Yo creo que juegan un papel importante y es tratar de poner en movimiento esta jurisdicción para que no sea un fracaso como lo fue con la ley que fue derogada por el Código General del Proceso, que sí se establecieron dónde podía funcionar, que en ese momento era creo que era en Medellín y otra en Bogotá. Yo creo que aquí juega un papel muy importante el Consejo Superior para dar inicio a este proceso. Yo creo que lo está haciendo muy bien. La doctora
Expósito viene trabajando un mapa conceptual que viene explicándolo en algunos foros que yo he estado y que me han invitado. Creo que el Consejo Superior de la Judicatura juega un papel también desde el punto de vista de la formación de los nuevos jueces que se nombren en este tema de la jurisdicción para que puedan fallar, así como se hizo en su momento con los jueces de familia para poderlo diferenciar de los jueces civiles del circuito para que entendieran los conflictos familiares que eran muy dependientes a los conflictos que se discutían ante los jueces civiles del circuito, y aquí hay una diferencia entre los jueces civiles del circuito, los jueces de familia y lo que tiene que ver con esos conflictos del campesinado. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial al doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo por su generosa intervención. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aquí estamos entonces para seguirlos acompañando. Muchas gracias y un excelente día para todos ustedes y los que estuvieron presentes en esta conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta videoconferencia. Muchas gracias.